Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a aprovechar en esta tarde para poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer un estudio profundo sobre la caída de Lucifer. Así es que vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos en esta tarde estar en este lugar para glorificar su nombre. Bendícelo, Señor, en este estudio, que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar atentos a tu palabra, podamos aprender de ella, para que nosotros podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de su nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar, hermanos, la caída de Lucifer. Para eso, hermanos, vamos a ver lo que es pecado. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 8. Saben que algunas iglesias protestantes, o mejor dicho, la mayoría, creen de que la ley vino a existir hasta el momento del Sinaí, donde Dios se la dio a Moisés y después Moisés al pueblo de Israel. La mayoría de iglesias así enseñan de que la ley vino a existir hasta en el monte Sinaí. 430 años, dicen ellos. Vamos a ver, hermanos, que eso es un error que carece de fundamento bíblico. Y vamos a ver de que antes de que la ley existiera en el monte Sinaí, en 2 tablas de piedra, esa ley existía en una forma virtual y estaba escrita o está escrita en la mente de cada ser celestial. Y puede quebrantarse esa ley. Vamos a ver quién fue el primero que quebrantó la ley. 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 8. Noten lo que dice el apóstol Juan aquí. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa palabra para pecado, aquí en este versículo se están usando dos palabras griegas. La primera que se usa en la primera frase, todo aquel que comete pecado. Esa palabra pecado en el griego es armatilla, que significa errar al blanco. En el griego, la palabra pecado. Y dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa palabra infracción de la ley es otra palabra, que es en griego anomía, que significa no conformidad a la ley. O sea, el pecado es errar al blanco y el que comete pecado no vive o no está en conformidad con la ley. Eso es pecado. Quebrantar la ley, según la gramática. Ahora, vamos a notar, hermanos, que los siguientes versículos hablan de que el primero que quebrantó la ley fue Satanás en el cielo, el diablo. Significa que para quebrantar una ley, esa ley tuvo que haber existido, ¿sí? Vamos a ver, hermanos, la siguiente secuencia. En lugar de pecado, vamos a poner infracción de la ley, porque vimos de que el pecado es infracción de la ley, armatilla y anomía. Leamos el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestras infracciones de la ley, y no hay infracción de la ley en Él. Todo aquel que permanece en Él no infringe la ley. Todo aquel que infringe la ley no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica la infracción de la ley es del ¿quién? Es del diablo. Porque el diablo infringe la ley ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Notaron? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Pregunto, hermanos, según Juan, ¿quién fue el primero que quebrantó la ley? El diablo, ¿desde cuándo? Desde el principio, porque ya vimos de que pecado es infracción de la ley. Significa para que el diablo haya quebrantado la ley, esa ley que existía. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Ahora, la ley, hermanos, nos revela lo que es pecado. Cada uno de los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios que nos revela lo que es pecado, cada uno de esos mandamientos
quebrantarlos es pecado, errar al blanco y no estar en conformidad con la ley. Noten lo que dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley él es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Cada uno de los 10 mandamientos define lo que es pecado. Son 10 eslabones y todos poseen el mismo valor. Quebrantar uno es quebrantar lo que todos. Eso lo dice Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 12. El apóstol Pablo en Romanos 7:7 dice de que él conoció el pecado de la codicia porque la ley le decía o le dice, no codiciarás. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Me estoy dando a explicar, hermano, que el pecado es infracción de la ley. Y quebrantar cada uno de esos mandamientos, eso es pecado. O sea, la definición de pecado no se le inventó un pastor, no se le inventó una iglesia, ni tan siquiera la iglesia adventista. Quien define lo que es pecado y lo que no es Dios en su santa ley. Pero lo interesante es de que Satanás fue el primero que quebrantó la ley. Significa que esa ley existía. O sea, los ángeles no tienen un código moral escrito en 2 tablas de piedra para estarlo viendo cada momento, para decir en esto fallé y en esto no fallé. Los ángeles esa ley la tienen escrita en la mente y el corazón. Saben lo que es pecado, porque Dios lo define en su santa ley. El apóstol Juan dice que el que primero que quebrantó la ley fue el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, vamos a ver una serie de versículos que comprueban de que la ley existía antes de que se diera en el Sinaí y el diablo la quebrantó. La ley es tan eterna como Dios mismo, refleja el carácter de Dios. Lo que es Dios, su ley lo refleja y posee los mismos atributos, la ley, los mismos atributos que Dios posee, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Le voy a mencionar algunos atributos. La Biblia dice que Dios es eterno, su ley también es eterna. La Biblia dice que Dios es santo, también dice Pablo que la ley es santa, justa y buena. La ley de Dios, Dios es perfecto, no hay defecto ni mudanza de variación en él. La Biblia dice que la ley de Dios es perfecta, Salmo 19:7. La Biblia dice que Dios es justo, Pablo dice que la ley es justa. La Biblia dice que Dios es amor. Guardar la ley, dice Pablo en Romanos 13:10, es amor. O sea, la ley es un reflejo del carácter de Dios. Quebrantar la ley es estar quebrantando una relación ¿con quién? Con Dios, porque la ley es un reflejo ¿de qué? Del carácter de Dios. Vamos a demostrarlo bíblicamente de que la ley existía antes de que se diera en el Sinaí, porque el diablo la quebrantó. Hay un mandamiento que dice no matarás. ¿Hay un mandamiento que dice así, no matarás? Sí. Ahora, miren cómo Jesús definió a Satanás. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto le dice Jesús a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio. ¿Qué significa la palabra homicida? Matar a su hermano. Pregunto, ¿quién estaba detrás de Caín cuando Caín mató a Abel, su hermano? No como Caín, que era del maligno, y mató ¿a quién? A su hermano. ¿Cómo supo Caín que había matado? ¿Había una ley? Sí, escrita en la conciencia y en el corazón. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, pregunto, ¿hablar mentira qué es, hermano? ¿Hablar falso testimonio? Sí. ¿En qué mandamiento lo podemos aplicar? No tomarás el nombre de Dios en vano, y también es un atentado contra el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Noten que aquí Jesús identifica a Satanás como un homicida. ¿Qué otro pecado que hizo Satanás también? Vamos a notar que Satanás cometió en el cielo el pecado de la codicia y ser igual a Dios o igualarse a Dios. El profeta Isaías, haciendo una analogía entre el rey de Babilonia y Satanás, dice lo siguiente. Isaías 14, versículo 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. ¿Qué es lo que quería Satanás en el cielo? Este ángel. Ser igual a Dios, no en carácter, sino en poder, y quería sentarse en el trono de Dios para que el mismo Dios le rindiera adoración a él. Pregunto, hay un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que quería Satanás? Hacerse igual a Dios. Y eso, ser igual a alguien y querer tener el poder de alguien o lo que otra persona tiene, ¿cómo se llama eso? Codicia. ¿Y la codicia dónde nace? En el corazón del ser humano. Aquí vemos de que Satanás está codiciando el poder de Dios y el trono. Aquí vemos de que el diablo quebrantó la ley. ¿Hay un mandamiento que dice no codiciarás? Sí. Y también un mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Inclusive el profeta Ezequiel, haciendo otra analogía entre el rey de Tiro y Lucifer, dice lo siguiente. En Ezequiel 28:6 dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. ¿Qué es lo que quería este ángel? Ser igual a Dios para que lo adorasen. ¿Qué otro pecado cometió Satanás en el cielo al rebelarse en contra del gobierno de Dios? Es el pecado de hablar falso testimonio contra tu prójimo. En este caso fue contra Dios. ¿Y saben algo interesante? Cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo, también el diablo cometió el pecado de deshonrar a su Padre Celestial. Y el quinto mandamiento, ¿cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, vamos a ver de que el diablo, su caída o su orgullo de querer ser igual a Dios, lo llevó a hablar falso testimonio contra Dios. Otro nombre que le podamos dar a hablar falso testimonio contra alguien, otro nombre que podamos usar. ¿Qué otro nombre podemos usar? Chisme, chismear. Noten lo que dice Ezequiel 28, 12 al 18. Es interesante, hermanos, lo que dice aquí el profeta Ezequiel, usando esta analogía entre el rey de Tiro. Noten que primero Dios, el profeta Ezequiel, le habla a la cabeza visible, que es el rey de Tiro, que estaba actuando igual que Satanás, y la segunda parte del capítulo le empieza a hablar a la cabeza invisible que estaba usando al rey de Tiro para que Tiro actuara de esa manera. Una cabeza visible, y detrás de esta cabeza visible estaba el ángel caído usando a este rey de Tiro. Noten cómo dice el versículo 12: hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín. Noten que ahora le está hablando a quien está usando al rey de Tiro. El rey de Tiro no era un querubín. El rey de Tiro era un rey antiguo
que traficaba y hacía negocios fraudulentos para vender su botín y su mercancía. Y este rey estaba actuando idénticamente como Satanás actuó en el cielo cuando se rebeló contra el gobierno de Dios. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Noten qué interesante. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Esa palabra iniquidad es otra palabra hebrea para referirse a pecado, iniquidad. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Noten qué interesante. Quise leer estos fragmentos bíblicos para que notemos de que Satanás, para ganar ventaja en el cielo, usó un método. Ahí dice, a causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. O sea, ¿qué es esto de contrataciones? ¿Saben que estuve buscando algunos diccionarios? ¿Cómo traducen esta palabra contratación? El rey de Tiro, para poder vender su mercancía, usaba palabras lisonjeras y fraudulentas para poder vender su mercancía, su botín. Pero aquí se aplica la palabra contrataciones a este ángel. Es interesante que esta palabra contratación es una palabra similar a la que encontramos en Levíticos 19, versículos 16 al 17. Y note cómo dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Esa palabra contratación es como hablar chismes para ganar ventaja, vender la mercancía, hablar mal de otra persona. Satanás en el cielo, ¿de quién habló mal o contra quién habló falso testimonio? Noten qué interesante esta cita que está en el libro de Conflicto Inminente, página 8, párrafo 2, en el tema el origen del mal y el dolor. Noten cómo dice: Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. ¿Empezó qué? A hablar mal en contra de quién? De Dios. Obrando con misterioso sigilio, con astucia y encubrimiento durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios, se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban los seres divinos. O sea, Satanás en el cielo empezó a hablar mal de Dios con los ángeles, diciendo que Dios tenía unas leyes injustas, que nadie las podía guardar, que Dios era un tirano, que solamente Él buscaba adoración, que sus leyes eran arbitrarias. Se esforzó a despertar descontento respecto a las leyes del gobierno de los seres divinos, insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias. Insistía en que, siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad.
Es lo mismo que el diablo está buscando hoy en la tierra, diciéndole al mundo que no necesitamos la ley de Dios, que nosotros necesitamos, nosotros por naturaleza somos seres morales, que nosotros conocemos el bien y el mal, que podemos definir lo que es bueno y lo malo, que yo puedo decidir lo que yo quiera ser y lo que no quiera hacer. No importa si la ley de Dios dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Saben de que la ideología de género, eso es lo que enseña, de que no necesitamos la ley de Dios, que nosotros decidimos qué camino seguir y qué camino decidir si es bueno o sea malo. O sea, la ideología de género nos enseña de que no necesitamos las leyes de Dios. La ideología de género enseña de que si usted decide en su mente ser pollo, usted es pollo. Porque usted es ley a sí mismo. Eso es lo que buscaba Satanás. Procuraba ganarse la simpatía de ellos, haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente con él, concediendo a Cristo honor supremo. Dios dio a entender que al inspirar mayor poder y honor, no trataba de exaltarse a sí mismo, sino que aseguraba la libertad para todos los habitantes del cielo. Noten qué es lo que estaba diciendo. A fin de que pudiesen así alcanzar un nivel superior de existencia. Satanás empezó a hablar calumnias en contra de Dios, empezó a chismear, empezó a vender sus contrataciones, empezó a usar palabras fraudulentas y lisonjeras para hablar mal en contra del gobierno de Dios, usando mal su lengua. Note lo que dice Conflicto de los Siglos, página 484. Como la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de la justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzada. Da a todos la libertad para que le sirvan voluntariamente. Pero hubo un ser, noten, el pecado se originó en este ser. El pecado se originó en el corazón de este ser, queriendo usurpar el lugar que le corresponde a Dios, usando la codicia y usando contrataciones en contra de Dios. Pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado. O sea que el diablo pesó su poder, se veía hermoso, su corazón se llenó de orgullo y ya no se conformaba con ocupar ese puesto, sino que quería que sentarse en el trono de Dios y ser semejante al Altísimo. Y no era que quería gobernar con Dios juntamente. Quería sentarse en el trono de Dios y que el mismo Dios, Jesucristo, le rindiera adoración. Imagínense, hermanos, hasta dónde estaba llegando el corazón pervertido de este ángel. Y sigue diciendo, había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubría el propiciatorio santo y sin mácula. O sea, era el que estaba más cerca del trono de Dios, el que custodiaba el arca. Mire qué interesante el privilegio que tenía este ser en el cielo. Algunos creen de que este ángel dirigía las cortes celestiales, hacía todas las voces para cantar en el cielo. Era un ángel hermoso en todo su esplendor, ángel de luz. Por eso es que algunos le llaman Lucifer o Luzbel, que significa portador de luz. Era un ángel hermoso. Hoy ya no es hermoso. Elena de White lo vio en una visión en Primer Escrito, donde dice que está todo demacrado, su piel le cuelga, y lo vio sosteniéndose la barbilla. Y de repente se tiró una carcajada de pánico y de terror, y a Elena de White le dio escalofríos oírlo cómo se tiraba la carcajada. Es interesante que ese ángel, la maldad cómo lo ha deformado físicamente. Eso significa que los ángeles tienen cuerpo físico, sí, porque de lo contrario, ¿cómo Dios va a hacerlo ceniza? Satanás se va a convertir en ceniza. La Biblia dice que no quedará raíz ni rama, serán estopa.
Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y va a ser convertido en ceniza. Y sigue diciendo: así dice Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura en el Edén. Jardín de Dios estabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura, eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eran todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad, el pecado. Hermanos, es interesante que los ángeles tienen la misma ley que nosotros tenemos. Es la misma ley. La diferencia es que ellos la pueden quebrantar virtualmente. Ellos no pueden cometer adulterio físicamente, pero sí pueden cometer adulterio virtualmente en su mente. Porque el adulterio no solamente tiene que ver con acostarse con un hombre y una mujer ilegalmente en una cama. El adulterio abarca todo aquello de deformar todo lo puro y genuino. Cuando usted habla mal de su prójimo, está adulterando la palabra. Cuando usted le echa agua a la leche, está adulterando la palabra. Cuando usted no dice la verdad completa según la Biblia, está adulterando la palabra. O sea, el adulterio abarca todas las esferas. O sea, el pecado no solamente se puede cometer en acciones, sino que también se puede quebrantar la ley virtualmente en la mente. Jesús dijo: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿ya adulteró qué? En su corazón, sin necesidad que se acuesten ¿a dónde? En la cama. Mire qué interesante. Cualquiera que aborrece a su prójimo ya es un ¿qué? Un homicida. Desde el momento que este ángel empezó a hablar mal contra Dios, estaba aborreciendo ¿qué? A su Padre Celestial. O sea, este mandamiento, la ley, cuando se peca, lo primero que se hace es quebrantar una relación personal con Dios y después con nuestro prójimo. Satanás quebrantó una relación en el cielo con el gobierno celestial, porque en él se originó el pecado, que es infracción de la ley. Hermanos, la ley existía antes de que se diera en el Sinaí, y el primero que la quebrantó fue este ángel llamado Lucifer, el querubín protector. Hermanos, ahora cuando alguien les diga que la ley vino a existir en el Sinaí, ustedes la pueden corregir con lo siguiente: que el primero que la quebrantó fue Satanás en el cielo al rebelarse en contra del gobierno divino. Hermanos, Dios les bendiga hasta que llegue el estudio, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.